Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, usted. Bien, bien. Qué Ya inicié bueno. la revisión de los certámenes de ustedes, entonces ya revisé ayer. Estoy revisando, en la medida que voy teniendo tiempo, voy revisando de a 30. Entonces ayer revisé al menos los 30 primeros. ¿Cuándo va Bueno, a ya hasta tener la ahora nota? puros aprobados. Entonces va bien la cosa, creo. Eh, Entonces, eh, vamos entonces a empezar para... Bien, entonces... Ya, chicos, entonces, la clase pasada, bueno, hablábamos de un tipo especial de funciones que tomaba elementos en los naturales y los enviaba a los reales, ¿verdad? Y ese tipo de funciones tenían una particularidad que tenían un término enésimo y las llamábamos sucesiones. Y bueno, vimos eh, algunas definiciones interesantes sobre la convergencia para ese tipo de funciones llamadas sucesiones. Veíamos algunos criterios importantes a través de los cuales uno podía estudiar con claridad el comportamiento de las sucesiones cuando el n tiende a infinito. Entonces, veamos algunos teoremas que eran relacionados con ese tipo de sucesiones. Entonces, les decía yo que la idea de todo este asunto de hablar de sucesiones y series es llegar a construir al final para funciones que no son integrables o que no son, desde el punto de vista analítico, que uno no puede encontrar una función tal que su derivada me dé lo que está en el integrando. Entonces ahí uno no puede aplicar. Entonces la idea es al final, a partir de cualquier función que sea analítica o construir una serie formada por polinomios. Es como la idea al final. Entonces por eso estamos viendo este tipo de eh, tópicos que son esenciales para poder comprender en general lo que es una serie de Taylor y una serie de Macaulay. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tipo especial de sucesiones, que son las series. Entonces, vamos a ver los siguientes tópicos, algunos resultados de convergencia, una serie que es interesante, que es la serie armónica, algunas observaciones generales, y por supuesto, como esta es una sucesión también, entonces vamos a ver qué criterios puedo usar para este tipo de sucesiones que vamos a llamar series. Ya, entonces, eh, para hablar de series, eh, en general, la idea bajo la cual se concibió este conocimiento eh, inicialmente se basaba en tener una cantidad infinita de números reales y tratar de sumarlos. Esa era en principio la idea, pero entonces había muchas ambigüedades en el sentido de que para una misma suma, si se asociaba de forma diferente, si teníamos una suma infinita de términos de números reales, entonces podrían pasar cosas raras, porque dependiendo de la asociatividad que tuviéramos ahí, íbamos a obtener resultados diferentes. Entonces, una particularidad que tienen eh, las sumas que son infinitas es que dependiendo de cómo se asocien, probablemente vamos a obtener, en algunos casos, bajo algunas situaciones, vamos a obtener un resultado totalmente diferente. Entonces era muy ambiguo el tratar de tener en mente el concepto de una serie, porque podía pasar que si asociábamos de una forma en una misma serie infinita, entonces obteníamos resultados totalmente diferentes. Entonces era un concepto muy ambiguo, porque ustedes saben que los conceptos en las ciencias matemáticas no se pueden prestar para ambigüedades. Se debe tratar de buscar que el concepto sea lo más universal posible y que además, si tenemos un ejemplo, pues se adapte adecuadamente y que no se preste para muchas interpretaciones, sino que solamente se le pueda dar una única interpretación. Entonces, en la búsqueda de esa única interpretación, de tal suerte que
que cuando tuviéramos una suma de términos infinitos no se prestara para dos resultados diferentes, entonces allí surge precisamente el concepto de lo que es una serie. ¿Ya? Entonces veamos lo que les estaba diciendo en palabras. Entonces, estamos considerando una suma infinita de números reales. ¿Ya? Entonces, un problema, uno podría plantear la siguiente suma, por ejemplo, la suma de 1 con menos 1 infinitas veces. Entonces, pero podría interpretarse, como les digo yo, de dos formas. Yo podría asociar, por ejemplo, el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y así sucesivamente, y lo que voy a obtener, debido a la ley modulativa de los números reales, voy a obtener 0 en todos lados. Voy a tener una suma infinita de puros ceros, y eso va a ser 0. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, dejara por fuera el 1, el primer término, que en este caso es 1, y asociara de ahí en adelante 2 a 2, entonces me voy a dar cuenta que, bueno, también voy a obtener una serie infinita de ceros, pero por acá al principio voy a obtener un 1, entonces voy a obtener 1. Entonces, como ven, se necesita algo más fuerte que decir que, bueno, que una serie es una suma infinita de términos. Se necesita quizás precisar una definición que sea mucho más adecuada, o que no se preste para este tipo de ambigüedades, que nos permita caracterizar efectivamente una serie como una suma infinita de números reales. Ya, entonces, eso es el problema que tenía el concepto. O sea, la idea de la serie partía de aquí, pero entonces estaba ese problema de la ambigüedad, de que si se asociaba de forma diferente, entonces podría tener diferentes interpretaciones. Entonces, otra suma interesante puede ser la suma de puros unos, ¿verdad? Que sabemos que, bueno, cuando tenemos infinitos sumando, claramente vamos a ver que no va a tener un resultado finito. Eso es interesante. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para evitar este tipo de ambigüedades? Entonces, lo que se establece es una relación entre una suma de infinitos términos, de infinitos números reales. Le vamos a asociar un valor finito a esa suma de números, ¿ya? Entonces, una manera interesante de hacerlo, o la manera más formal, es a partir del concepto de sucesiones. Entonces, si yo tengo una sucesión sobre el cual conozco el término enésimo, que ya hemos visto en clases anteriores, que vamos a anotar por a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, y ahí hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, una manera de quitar ese tipo de ambigüedades es usar efectivamente sucesiones sobre las cuales yo conozco el término enésimo y tratar de hacer la suma de esos términos, ¿ya? Entonces, de esta forma se resolvió ese problema en este caso, ambiguo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta sucesión que tenemos aquí va a tener un sentido y una interpretación específica más adelante, ya a partir del concepto de la suma de los términos infinitos de una sucesión. Ya, entonces, ¿por qué decía al principio de la clase que una serie puede ser considerada como una sucesión misma? Bueno, porque yo podría considerar, por ejemplo, las sumas parciales, es decir, la suma de los primeros términos hasta cierto entero. Por ejemplo, podría definir una nueva sucesión llamada S, ¿ya? Entonces, el primer término sería S1, que sería solamente el primer término de la sucesión a su n. El segundo término de la sucesión, que es S2, va a ser la suma del primero con el segundo término de la sucesión, y así hasta llegar al enésimo término. Entonces, aquí estoy considerando inicialmente las sumas parciales de los n primeros términos de la sucesión, ¿ya? Desde k igual 1 hasta n. Entonces, eso es en principio lo que vamos a considerar. Entonces, como vemos, es una sucesión, ¿ya? Porque para cada número natural, la sucesión S sub n le asigna un término, S sub 1, S sub 2, dependiendo. Entonces, el n me dice hasta dónde voy a hacer la suma. Ya, entonces, para armar una serie de manera formal, entonces necesito primero
una sucesión de números reales, ¿ya? Y a partir de ahí voy a definir una nueva sucesión de sumas parciales, que voy a llamar S, que va a ser la suma de los n primeros términos de la sucesión que estoy considerando en cuestión. Entonces, vamos a llamar término general de la serie, el término general de la sucesión, que es el mismo a sub n. Ya, entonces, en la medida que el n va creciendo, ¿verdad? Voy a ir obteniendo, por supuesto, el límite cuando la sucesión S sub n tiende al infinito. Entonces, la serie en cuestión va a ser justamente ese límite. Es decir, la serie, vamos a llamarla S, va a ser precisamente un número real, finito, por supuesto. Entonces, vamos a considerar el límite de la sucesión formada por las sumas parciales. Límite de la sucesión, límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Entonces, como el límite de las sumas parciales es justamente la suma infinita, entonces vamos a llamar serie a esta expresión. La sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, que se va a hacer justamente la serie. Entonces, necesitamos entonces siempre dos elementos. Primero, la sucesión que vamos a considerar y su término enésimo, por supuesto, que es a sub n, y a partir de allí construir la suma infinita, ¿ya? De esos términos. Entonces, esto es una manera mucho más formal de caracterizar este tipo de sumas. Entonces, vamos a ver en principio algunos mecanismos que permitan calcular ese valor de S, que va a ser justamente el valor real de la serie, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la serie S sub n diverge, vamos a decir que diverge si el límite de la sucesión S sub n, de la sucesión de sumas parciales, diverge, o que nos dé más o que nos dé menos infinito. Entonces, si el límite de esa sucesión da más o menos infinito, entonces vamos a decir que diverge. Si nos da un número real, entonces vamos a decir que converge. Eso es como la idea. Entonces, vemos entonces que una serie no es más que una sucesión formada por las sumas parciales. Y entonces estamos interesados en el límite de esa serie, de esa sucesión, formada por sumas parciales. Entonces, ese límite de la sucesión formada por sumas parciales es lo que vamos a llamar serie. ¿Ya? Bien, entonces, tener en mente que siempre vamos a necesitar el término general, identificarlo. Entonces, probablemente en algunos casos nos van a dar una suma que esté expandida de forma infinita, pero no nos van a decir de forma directa cuál es el término enésimo. Entonces, al igual que como hacíamos en sucesiones, el objetivo también en principio es, en esos casos, tratar de identificar cuál es el término enésimo y a partir de allí, bueno, usar una serie de criterios que vamos a mencionar a profundidad más adelante. ¿Ya? Entonces, entender las series como una suma infinita desde los términos de una sucesión. Si nos da un número real, entonces decimos que la serie converge, y si nos da más o menos infinito, entonces decimos que la serie diverge. Bien, entonces, veamos un ejemplo como el que mostramos al principio. Es considerar el término enésimo a sub n menos 1 elevado a la n más 1. Entonces, para este caso vamos a considerar en principio esta sucesión. Entonces, nos estamos interesados en la suma, en el límite de las sumas parciales de esta sucesión formada por sumas parciales. Entonces, el S sub 1 sería 1 por definición, ya que tendríamos menos 1 elevado a la 2, que es 1, y así, ¿verdad? S sub 2 sería 1 y menos 1, que sería 0. Entonces, estamos viendo que para los términos que son impares de la forma 2n menos 1, el resultado de la suma siempre es 1, pero para los índices que son pares, entonces obtenemos 0. ¿Ya? Entonces, estamos viendo dos situaciones, que esta serie va a tomar valores en 0 y 1. Entonces, quiere decir que el límite de esa sucesión S sub n tiene dos valores diferentes, y nosotros habíamos dicho en clases anteriores que para sucesiones el límite es único. Entonces, si tenemos dos límites,
tenemos un límite inferior y un límite superior, entonces uno no podría decir que esa serie, en este caso, el límite existe porque tendríamos dos límites y el límite es único. Entonces, quiere decir que el límite de la sucesión S sub n no existe. Entonces, en este caso decimos que la serie es divergente. ¿Ya? Entonces, si encontramos que el límite existe, genial, pero si no encontramos nada, entonces, si encontramos que tenemos un límite superior y un límite inferior, como en este caso, entonces vamos a afirmar que la serie en este caso es divergente. Entonces, eso es lo que pasaba en principio con la serie que consideramos al inicio. Entonces, de una manera, esta es una de las interpretaciones que tiene mucho más sentido que considerar quizás la asociatividad y todo lo que hacíamos en principio. ¿Ya? Entonces, este es el análisis que vamos a hacer. Ver qué pasa con la suma de los términos. Veamos esta. Si consideramos el término enésimo de la sucesión 1 partido por n más 1, entonces uno podría analizar las sumas parciales de la siguiente manera. Entonces, sucede que 1 partido por n más 1 se puede reescribir como 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Eso ustedes saben que se puede calcular a través de sumas, en este caso de cuando vimos integración por fracciones parciales, entonces uno puede hacerlo por fracciones parciales y encontrar que los coeficientes aquí son 1 y menos 1. Ya entonces calculemos el primer término, que sería, en este caso, 1 partido por 1 menos 1 partido por 1 más 1, que sería 1 menos 1 medio. Entonces eso sería el primer término y nos da un medio positivo. El segundo término también tendría que sumar el primer término, que sería 1 menos 1 medio, más el segundo término, que sería 1 medio menos 1 tercio. Ya ustedes saben que aquí podemos cancelar menos 1 medio con 1 medio y solo nos queda el primero y el último, que sería 1 menos 1 tercio. Y así sucesivamente, ¿verdad? S sub 3 también lo mismo. Entonces se cancelan todos excepto el primero, que en este caso es 1, y el último, que es menos 1 cuarto. Entonces, de forma general, yo puedo ver que en general hasta un n específico, la suma desde k igual 1 hasta n se comporta, el resultado siempre nos da 1 menos 1 partido con n más 1. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, la suma llegaba hasta el 3 y acá nos quedaba 4. Entonces uno deduce que en general para un n, no puede ver de forma inductiva, que la sucesión S sub n en general se comporta como 1 menos 1 partido por n más 1. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Estoy interesado en la suma infinita, y aquí está la suma finita. Entonces, ¿qué tendría que hacer con el n? ¿Qué tendría que hacer con el n? ¿Hacia dónde tendría que hacer tender al n para que la suma me quede desde k igual 1 hasta infinito? ¿Hacia dónde tendría que hacer tender al n? Al infinito. Hacia el infinito, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es tomar el límite en ambos lados. Entonces, límite cuando n tiende a infinito por acá y límite cuando n tiende a infinito por acá. ¿Qué pasa con el límite de una constante? ¿Y cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 1? Límite de una sucesión constante. ¿Cuánto da en el infinito? La constante por el infinito. La constante, ¿ya? Y estas, ¿cuánto haría el límite de la sucesión 1 partido por n más 1? Cuando n tiende a infinito. A infinito. ¿Infinito? Recuerda que abajo está tomando valores muy grandes. No sé, un 10 elevado a la 100, por ejemplo. Puede ser un n grande. Entonces, ¿qué pasa con 1 partido con 10 elevado a la 100 más 1? ¿Hacia dónde va? Ah, sí. A 0. Ya entonces el límite de esta sucesión es 0. Entonces, quiere decir entonces que en este caso, por acá da 0, pero por acá da 1. Entonces, en general, el límite da 1. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de los a sub n es 1. Entonces, aquí en este caso, la serie es convergente, ¿ya? Porque nos da un valor real, el cual es 1. Entonces, esta serie ya habíamos visto en
en clases anteriores y en cursos anteriores, que se llama serie telescópica. Entonces, debido a la forma en que se van cancelando todos estos términos, se va cancelando un medio, se van cancelando todos los términos que estén intermedios, excepto el primero y el último. Entonces, esta es una serie que es bien importante, una serie que vamos a denominar telescópica. Entonces, existen otro tipo de series también que uno puede tratar de resolver, tratar de buscar el límite de forma similar. Entonces veamos un ejemplo bien interesante, que es una serie geométrica, que proviene precisamente de una sucesión en la cual los términos tienen una razón. Es decir, para obtener, si tengo el primer término, para obtener el segundo, lo que voy a hacer es multiplicar por una constante, que en este caso vamos a llamar razón, y va a ser R. Y entonces, si estoy en el segundo término y quiero calcular el tercero, vuelvo y multiplico por R, y así voy obteniendo todos los términos. Entonces, mira, el primero es 1, es el primer término. Si quiero obtener el segundo término, multiplico por R. Es decir, sería R por 1, sería R. Si quiero obtener el tercer término, que es R2, multiplico el término anterior por R, y así voy obteniendo todos los términos en este caso, de la serie. Entonces, vemos que el término general tiene la forma R elevado a la n, con n mayor o igual que 0, donde R es un número real fijo, y como les dije, esa se llama razón. Entonces, hay diferentes casos. Vamos a abordar diferentes casos para la convergencia o la divergencia de esta serie infinita. Entonces, el primer caso puede ser, ¿qué pasa si R es igual a 1? Si R es igual a 1, entonces aquí tenemos la suma de puros unos. 1 más 1 más 1 infinitas veces. ¿Ya? ¿Y cuánto da 1 por n veces? Entonces tenemos n. Ese sería, entonces quedaría que la sumatoria de sumas parciales daría n. ¿Y cuánto da el límite cuando n tiende a infinito de n? Infinito. Infinito. Ya, entonces diverge la serie, porque en este caso lo que obtuvimos es más infinito. Entonces va a ser convergente en la medida que obtengamos un número real. Entonces, si R vale 1, entonces la serie geométrica, en este caso, va a ser divergente. Entonces, ahora, ¿qué pasa si consideramos ahora, por ejemplo, R diferente a 1? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, si R es distinto a 1, entonces la suma parcial desde 1, en este caso, hasta Rn, va a ser 1 menos Rn partido por 1 menos R. Bueno, ¿y por qué? La demostración de eso es bastante sencilla, la voy a hacer por acá para que vean de dónde sale, aunque ya creo que ustedes deben haber hecho, voy a hacerla rápidamente. Hay que jugar un poco con el álgebra aquí. Entonces, supongamos que tengo la suma desde 1 más R más R2 más R elevado a la n menos 1 hasta R a la n. Tengo eso. ¿Ya? Entonces esa es mi S sub n. Eso es lo que yo estoy tratando de encontrar. Entonces miren lo que voy a hacer. Yo necesito calcular a qué es igual el S sub n. Estoy interesado en eso. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por R en ambos lados. Voy a multiplicar por R por aquí y aquí también por R. ¿Ya? Entonces, si multiplico por R, lo que voy a obtener va a quedar el R distribuido. Me va a quedar R elevado a la 2, R elevado a la 3, me va a aumentar en exponente 1. Y aquí R elevado a la n más 1. Eso es lo que me va a quedar. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a que es justamente 1 menos R a la n partido por, en este caso, necesitamos llegar a, sí, hasta R, necesitamos llegar a mostrar esto, de que esta suma
es igual a 1 menos R partido por 1 menos R elevado a la N partido por 1 menos R. Entonces multipliqué por R, distribuí, y ahora lo que voy a hacer es sumar 1. Entonces voy a sumar 1 en ambos lados también, eso lo puedo hacer por propiedades de la desigualdad de los números reales. Entonces agrego 1 aquí y aquí también agrego 1. Y quiero que se den cuenta de algo. Desde el 1 hasta el R a la N, ¿a qué es igual eso? ¿A qué sería igual eso? Desde el 1 hasta el R elevado a la N. A SN. A S sub N, muy bien. Entonces, lo que obtenemos es, esto es S sub N, porque lo habíamos dicho al inicio. Este es S sub N. Entonces, aquí hay un S sub N también. Me queda una ecuación que está en términos de S sub N. Entonces, lo que necesito es despejar el S sub N allí. Entonces, si la despejo, ¿cómo me quedaría? Entonces, voy a juntar todos los que tienen R, lo que tienen S sub N de un lado. Entonces, este lo puedo echar. Me quedaría menos R por S sub N. Y aquí me quedaría 1 menos R elevado a la N más 1. Y aquí puedo factorizar un S sub N, que es lo que me interesaba. Me quedaría 1 multiplicado por R. Y como R es diferente a 1, porque lo dijimos en principio, entonces nos queda que S sub N es 1 partido por R a la N más 1 partido por 1 menos R. Ya que es lo que tenemos aquí, solo que en este caso esta suma debería llegar hasta Rn menos 1. Entonces aquí debería llegar hasta aquí solamente, hasta Rn menos 1. Entonces nos quedaría hasta aquí, y aquí nos quedaría hasta R sub n, y aquí nos quedaría hasta R sub n menos 1, y aquí nos quedaría Rn aquí, y nos quedaría Rn, Rn, Rn. Es justamente lo que tenemos allá, entonces debo hacer la corrección aquí. Entonces de ahí es donde sale eso, por eso es que la suma, en este caso de los primeros n términos de una progresión geométrica, en este caso, da 1 menos Rn partido por 1 menos R. Entonces vamos a corregirlo para que no se me vaya el error allí, y también a ustedes de paso. Entonces estamos por donde, estamos por aquí. Aquí. Entonces, hasta, en este caso, hasta n-1. Aquí. ¿Dónde lo escribí? ¿Dónde lo escribí? Parece que lo escribí donde no era. No lo encuentro. Vamos a ver dónde es. Es este. Para R distinto a -1. Aquí. Aquí está el error. Hasta n-1. Ahora sí, tiene sentido. Y además que es una suma que es la suma apenas de las sumas parciales. Ya, entonces de ahí es donde sale. De ahí es donde sale. Por eso nos queda que la suma es de 1 hasta Rn-1 es 1 menos R elevado a la n partido por 1 menos R. Sale de lo que hice allá en el Word. Entonces, a partir de esto, podemos sacar una conclusión interesante. Entonces, si consideramos
que la razón en valor absoluto es lo suficientemente pequeña y precisamente estrictamente menor que 1 en valor absoluto, entonces uno podría calcular el límite de esto. Entonces, si calculo el límite de 1 menos r partido por 1 menos r, cuando n tiende a infinito, sabemos que si r en valor absoluto es menor que 1, entonces esta parte de acá arriba, r elevado a la n, cuando la estoy haciendo tender al infinito, por ejemplo, si considerada r igual a 0,5, es una cantidad que en la medida que la potencia va creciendo, la potencia de 0,5 va creciendo, se va haciendo cada vez más pequeña, porque 0,5 por 0,5 sería 0, en este caso 25, y después va creciendo, se va haciendo cada vez más y más pequeña y va tendiendo hacia 0. Entonces el límite de esta sucesión r elevado a la n para valor absoluto de r menor que 1 es 0. Entonces lo único que sobrevive es 1 partido por 1 menos r. ¿Ya? Entonces, si r es distinto a 1, si r es igual a 1, vimos que la serie diverge. Ahora, si r es distinto a 1, con valor absoluto de r menor que 1, entonces la serie nos va a dar 1 partido por 1 menos r, solamente. ¿Ya? Y si considero ahora el caso contrario, cuando el valor absoluto de r sea mayor o igual que 1, entonces, ¿qué va a pasar? Que esta serie de aquí va a ser divergente. ¿Por qué? Porque podríamos tener incluso una serie alternante aquí. Porque si yo pruebo, por ejemplo, con menos 2, por ejemplo, que es un número que satisface esta condición, entonces aquí tendría límite cuando n tiende a infinito de menos 2 elevado a la n, y sabemos que esa sucesión de menos 2 elevado a la n es una serie que es alternante, alterna entre más y menos 2, y eso no, el límite en este caso no existe. Entonces, automáticamente lo que puedo decir sobre la serie geométrica, en este caso para valores donde la razón en valor absoluto es mayor o igual que 1, es que es divergente en este caso, ¿ya? Entonces, tres posibilidades. Si r es igual a 1, diverge. Si el valor absoluto de la razón es menor que 1 estrictamente, por ejemplo, un medio, por ejemplo, un tercio, que son valores que son bastante, que caen en este rango de valores, entonces voy a obtener que lo calculo simplemente dividiendo 1 partido por 1 menos la razón, en este caso sería un medio, un tercio, dependiendo el valor que escoja. Pero si la razón que estoy considerando para construir la serie es mayor o igual que 1 en valor absoluto, entonces automáticamente voy a decir que diverge en ese caso. ¿Ya? Entonces son las diferentes posibilidades que hay. Se puede mostrar de forma más general para una serie geométrica que además el primer término ya no sea 1, como en este caso. Aquí el primer término era 1, pero uno podría considerar incluso el caso de que el primer término no sea 1, sino que sea una constante real a, por ejemplo. Y además que no solamente que la serie empiece en 0, sino que empiece, por ejemplo, en P, uno puede demostrar que si el R, que es la razón en valor absoluto, es menor que 1, entonces uno puede demostrar que la serie converge a A multiplicado por R elevado a la P partido por 1 menos R. Entonces este caso es mucho más general, porque si yo hago A igual a 1 y hago P igual a 0, en este caso voy a obtener lo mismo que está acá anterior. La suma va a empezar en 0, el primer término va a ser 1 y la convergencia va a ser 1 partido por 1 menos R. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejemplos de eso para que ustedes puedan saber cómo funcionan estas series geométricas. Entonces, por ejemplo, si consideramos la serie geométrica, la sumatoria es de n igual 0 hasta infinito de 1 partido por 2 o un medio elevado a la n potencia. Entonces, ¿quién hace las veces de r? Las veces de r lo hace pues un medio, ¿ya? Y un medio claramente calza en esta gama de valores, que es valor absoluto de r es menor que 1. El valor absoluto de un medio es un medio y un medio es estrictamente menor que 1. Entonces, la serie va a converger a
1 partido por 1 menos la razón, pero como la razón ya la identificamos que es 1 medio, entonces quedaría 1 partido por 1 menos 1 medio. Entonces, si yo hago la cuenta de eso, voy a escribirla acá. Entonces, tendría sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de, en este caso, 1 medio elevado a la n. Yo estoy interesado en encontrar ese valor, entonces yo veo que en el fondo lo que tengo ahí son puras potencias de 1 medio, entonces el primer término sería 1, el otro sería 1 medio, el otro sería 1 cuarto, etcétera, ¿verdad? Hasta el infinito. Entonces yo aquí puedo identificar dos cosas. Lo primero que identifico es que la razón de la razón R es 1 medio. Eso es lo primero que tengo que darme cuenta. Entonces tengo dos posibilidades, tengo dos casos. Para analizar, tengo que ver dos posibilidades. Bueno, en general tres. La primera es si R es igual a 1. Y ya yo sé que ahí diverge automáticamente. Ahí claramente R es distinto a 1. Entonces tengo que analizar ahora el otro caso. Si R es distinto a 1, tengo que ver dos posibilidades. La primera es que si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces lo que voy a obtener es que el límite de esta sucesión, el límite de S sub n, cuando n tiende a infinito, en este caso uno lo puede calcular en este caso como 1 partido por 1 menos R. Esa es la fórmula para calcular el límite. Y el otro caso, el más trivial, si R es distinto a 1, pero valor absoluto de R es mayor o igual que 1, entonces diverge. Ya entonces, ¿en cuál caso cae? ¿En cuál caso cae nuestro problema? Entonces, las sumas parciales son estas. Las sumas parciales son S sub K. Podemos escribirlo mejor así. Sea como una sucesión. Ya, yo estoy interesado en este límite. Estoy interesado en el límite cuando n tiende a infinito. Eso. O sea, el límite de ese chico sub n. Bien, entonces, ¿cómo es el R en este caso? ¿En cuál gama de valores cae? Menor que 1. ¿Dónde cae? ¿Es igual a 1? ¿El valor absoluto de R es menor que 1? ¿O el valor absoluto de R es mayor o igual que 1? Menor. Es menor estricto que 1. Entonces,
cae en este caso de aquí. Entonces, lo que voy a obtener es que, si yo quiero calcular esta suma, entonces, ¿cómo se calcula? Con lo que está ahí. Bueno, se calcula, entonces yo me guío por la fórmula. Dice que tengo que tomar el R, que en este caso es un medio, escribir 1 abajo, menos, en este caso, el R, que es mismamente un medio. Y entonces, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 1 partido por 1 menos un medio sería un medio. Quedaría 1 partido por un medio. Y eso lo que hace es invertir la fracción, y eso nos daría 2 partido por 1. Entonces, lo que hemos llegado, a la conclusión que hemos llegado es que la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de esta expresión a ver, es un medio elevado a la k. Entonces, la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de un medio elevado a la k es 2. Entonces, por eso que nos da 2. Entonces, yo tengo, cada vez que tenga series que estén formadas de esta forma, que sean series en este caso geométricas, que tengan esa estructura, entonces yo debo chequear el R. ¿Mm? Debo chequearlo. Si es igual a 1, digo automáticamente que diverge. Si el valor absoluto está entre menos 1 y 1 sin incluirlo, entonces voy directamente a 1 menos 1 partido por 1 menos R. Y si el valor absoluto es mayor o igual que 1, entonces digo automáticamente que diverge. Entonces, siguiendo la misma lógica del asunto, ¿qué podría decir sobre esta serie? A ver, si me captaron la idea. Que converge. No, todavía no la he escrito. Voy a escribirla apenas. Ah. Ahora sí. Profe, Sí. no es necesario que nos den la razón o el a sub n, ¿cierto? Explícitamente. Es que en algunos casos no la van a dar, en algunos casos solo van a escribir la suma expandida, como está aquí. Así la pueden escribir, de hecho. Ah, ya. Nosotros lo... Sí, exacto. Entonces tú tienes que deducir si corresponde a una serie geométrica o no, o si no corresponde a una serie geométrica, ya. Entonces, cuando sea una serie geométrica que tú te des cuenta que la razón entre ellos siempre sea constante, ¿ya? Que funciona de esta manera, que para calcular el segundo término yo siempre multiplico por R y vaya creciendo la potencia, o que tenga la estructura un número real elevado a la n, entonces ya yo sé que cae dentro de este tipo de series que son geométricas, ¿ya? Entonces uno va a aplicar este criterio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta? A ver, ¿qué puedo decir sobre esa serie? ¿Qué tendría que observar ahí? Esa serie diverge. ¿Cómo? ¿Que diverge? ¿Por Porque es qué? mayor que 1. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Muy bien, eso es. Entonces, de aquí, yo lo que deduzco es el R, ¿ya? Entonces, primero tendría que identificar el R, en este caso. El R tiene que ser este valor que está aquí. Entonces, me doy cuenta que ese R, en valor absoluto, yo calculo el valor absoluto de eso, me doy cuenta que es mayor que 1. Entonces, automáticamente, lo que tengo que decir es que la serie diverge. ¿Ya? Esa sería la manera de hacerlo. Otra. ¿En qué puedo decir sobre esta serie?
tendríamos que calcularla. Esta serie, si yo la expando, es esto. 1 partido por raíz cuadrada de 2 más 0 es 1, 1 es este, 2 es este, y ahí va, en aumento, hasta el infinito. ¿Qué puedo decir? Por ahí lo dijiste en voz bajita. El R es este. ¿Y dónde calza el R? 1 partido por raíz cuadrada de 2. ¿Aquí o aquí? Menor que 1. Es menor que 1, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que el valor absoluto, porque 1 partido por raíz cuadrada de eso es más o menos, esto es aproximadamente 0,7, algo así, si no estoy mal, 707. Creo. Y si simplemente no me falla, entonces voy a decir que la serie converge, obviamente, y además debo calcularla. Entonces, ¿cómo la calculo? La fórmula dice que la puedo calcular como 1 menos la razón, que en este caso es 1 partido por raíz cuadrada de 2. Y ahí, si yo quiero, lo dejo así. Si yo quiero, pues puedo multiplicar por el conjugado y jugar con todas las cosas allí, pero si yo lo dejo así, está correcto. Entonces, esta serie infinita de términos converge a este valor, a 1 partido por 1 menos 1 raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos aplicar para series geométricas, que son un tipo especial de series. Ya, entonces, otra manera de hacerlo es tratar de analizar el comportamiento de las sumas parciales. Si usted quiere saber, ya nosotros sabemos que esta serie, porque el radio, el valor absoluto es menor que 1, sabemos que se calcula como 1 partido por 1 menos 1 medio, que da 2. Pero otra manera de hacerlo es analizar el comportamiento de las sumas parciales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, calcula la suma desde 0 hasta 10, que da 1.99023, y después le voy incrementando, por ejemplo, más números, hasta 20, por ejemplo, si yo quiero, que me da 1,9905 hasta 25, y me doy cuenta que se va acercando ¿a quién? ¿A quién se va acercando? En la medida que voy aumentando el n. El 2. Hacia 2. Ya, entonces ven que funciona bastante bien el criterio. ¿Ya? Porque no necesito usar sumas parciales para saber a qué converge. Ya, entonces, otra. Si la razón es 1 partido por pi, en este caso p es igual a 6, entonces tengo que usar esta fórmula, ya, porque no parte necesariamente de 0, sino que parte del p. Entonces sería r elevado a la p partido por 1 menos. Entonces hago las cuentas y me da esto. 1.521.856.77 por 10 a la menos 3. Ya que sería r elevado a la 6 partido por 1 menos r. Entonces, cuando parte de 0, la serie, entonces yo tengo que escribo en el numerador 1, ¿ya? Pero si parte de algún número, en particular 6, entonces debo escribir r elevado a la potencia de donde empieza la serie. Por ejemplo, si ahora yo quisiera calcular esta misma, pero no que parta en 0, sino que parta, por ejemplo, de 9, ¿cuánto haría? ¿Cómo la podría calcular? Según lo que acabamos de ver. ¿Qué tendría que hacer? Esta parte la dejo igual, pero ¿qué tendría que agregar en el numerador? El r elevado a la 9. El r elevado a la, donde empieza, que en este caso es 9, entonces tendría que agregar en el numerador lo mismo elevado a la 9, porque es que este no parte de 0, no parte de cuando k vale 0, sino que parte desde cuando k vale 9. Entonces eso, por supuesto, queda diferente porque se están omitiendo los 8 primeros términos de la suma y se están considerando solo del 9 en adelante.
Entonces toda la suma desde el 9 en adelante hasta el infinito va a ser 1 partido por raíz cuadrada elevado a la 9 partido por 1 menos 1 partido por raíz cuadrada. Entonces importante esto, ¿ya? Chequear también de dónde parte, porque si no parte del 0, eso puede ser quizás un truco que uno podría considerar para un certamen para ver si están como atentos, ¿ya? No necesariamente poner la serie desde 0, sino desde el 9 o desde otra cantidad. Ya, entonces mucho cuidado con eso. Bien, entonces avancemos, porque en realidad tengo muchas más cosas que decir. Entonces, vamos a ver algunos resultados básicos de convergencia, es decir, otros criterios que nos van a servir no solo para esa serie que se comporta de esa manera para series geométricas, sino para cualquiera en particular, porque no todas las series son geométricas. Hay otras series que no necesariamente son geométricas, entonces nosotros estamos interesados en tener algunas herramientas que sean bastante poderosas y eficaces en el sentido de que nos permitan trabajar con cualquiera serie, independientemente de cuál sea el término enésimo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a usar estos resultados básicos de convergencia. Entonces, este es un primer criterio que es importante. Entonces, si la serie sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n es convergente, entonces necesariamente el límite del término enésimo tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces este es un resultado que es bastante fuerte y que nos permite relacionar convergencia de series con límite del término enésimo de la serie. ¿Ya? Entonces la demostración es bastante sencilla. Sabemos que por hipótesis estamos asumiendo que la serie es convergente, quiere decir que el límite de la sumatoria de sumas parciales existe. Entonces el S sub n va a ser la suma desde A1, A2 hasta N. Lo puedo agrupar los N-1 primeros términos. Y entonces yo sé que si agrupo desde A1 hasta a N-1, entonces eso es S sub N-1. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer es despejar el A sub N, despejarlo, y lo que voy a obtener es S sub N menos S sub N-1. Y lo despejo. Aquí está el error. Aquí no es S sub n, sino A sub n. Vamos a corregir el tiro. Entonces, sí, porque si se me va a ver algo, quizá ustedes lo puedan malinterpretar. A ver, vamos por aquí. Aquí. Entonces, S sub n-1 A sub n. Aquí. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos por aquí. Entonces, junto los n-1 primeros términos, y entonces eso sería S sub n-1, porque es la suma desde el A1 hasta n-1, que haría más a n. Entonces yo aquí puedo despejar el a n. Quiere decir que este S sub n-1 lo puedo echar para acá, o como es usual que puedo sumar el inverso aditivo de esto, aquí se da 0 y aquí me queda S sub n menos S sub n-1 y calculo el límite. Entonces, el límite de A sub n sería el límite de S sub n menos S sub n-1. Y aquí puedo separar los límites y hay un teorema muy importante de sucesiones que establece que los límites de S sub n, S sub n más 1 y S sub n menos 1 todos son iguales, ¿ya? Si el límite existe. Es decir, que no importa si aquí le resto 1 o le sumo un 1 más al n, eso cuando yo esté considerando el infinito se va a absorber de alguna manera. Entonces quiere decir que aquí me va a dar L y aquí me va a dar L menos N, 0. Entonces queda demostrado lo que queríamos mostrar, que era que el límite de la sucesión, del término enésimo de la sucesión que estamos considerando, tiene que ser 0 si la serie es convergente. Entonces vayamos atrás y miremos que eso es cierto. Mira, por ejemplo, en la primera que consideramos, que era esta, nosotros ya sabemos que esta serie es convergente, da 1. Entonces, ¿cuánto da el límite de esto? Límite de 1 partido por n
multiplicado por n más 1. ¿Cuánto da cuando n tiende a infinito? ¿Cuánto es el límite de eso? 0. 0. Entonces ven que sí se cumple lo que acabo de mostrar. Entonces, si la serie converge es porque necesariamente el límite del término enésimo de la sucesión cuando n tiende a infinito es 0. Eso siempre se cumple. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Ahora, esta, que es una serie geométrica. Entonces, ¿cuánto es el límite de 1 partido por 2 elevado a la n? Porque esto se puede escribir como 1 elevado a la n, que sabemos que es 1, partido por 2 elevado a la n. O sea, lo que quiero decir es esto. Esto lo puedo reescribir de otra manera. Esta suma que está aquí la puedo reescribir de otra forma más. Otra forma de escribirla. Para que puedan ver que se comprueba lo que acabo de mostrar. Pero ya yo sé que esto da 2. Ya eso lo sabemos. Entonces, si da 2, necesariamente otra forma de escribirlo es esta. A ver si puedo echar atrás. Sí. La forma de escribir esto es así. Ahí sí. A ver si puedo. 1 partido por 2 elevado a la k. Ya, entonces, date cuenta que si yo calculo el límite de eso, ¿cuánto da? De 1 partido por 2 elevado a la k. ¿Cuánto daría? Cuando k tiende a infinito. 0. 0 también, entonces se cumple. Ya, se cumple lo que acabamos de demostrar. Pero eso nos ayuda mucho porque en este caso nos está diciendo que si la serie converge, entonces es porque el límite del término enésimo es 0. Y eso no nos ayuda mucho porque nosotros estamos interesados en calcular esta parte. Entonces uno podría preguntarse, ¿será que la implicación contraria vale? Si el límite, cuando a su n es 0, entonces puedo decir que la serie converge. Uno podría preguntarse eso. ¿Ya? Entonces la respuesta es... la respuesta es en este caso que no. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo considero esta serie, la serie de 1 partido por n, esa serie no es convergente. Ya, ahorita más adelante vamos a mostrar por qué no es convergente esa serie. Y sin embargo, el límite de 1 partido por n, ¿cuánto es el límite de 1 partido por n? Cuando n tiende a infinito. Que es un límite que mostramos en la clase pasada para sucesiones. Límite de 1 partido por n cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto da? 0. 0. Entonces, a pesar de que el límite da 0, del término enésimo da 0, vemos que la serie no necesariamente es convergente. Entonces, la implicación opuesta no funciona. O sea, solo funciona en esta vía. Si sabemos que la serie es convergente, entonces el límite de a su n del término enésimo es 0. Ya, entonces necesitamos más que eso. O sea, necesitamos más herramientas, porque esta herramienta no nos ayuda mucho. Necesitamos una que nos relacione en el sentido opuesto, que con información del término enésimo podamos saber qué pasa con la serie. Esa es la que nos interesa. ¿Ya? Pero entonces vemos que la opuesta de esta no funciona, porque no siempre se cumple. Bueno, veamos. A ver si puedo mostrar. Bueno, aquí hay un comentario bien importante. Entonces, la hipótesis anterior, eso sí puede ser útil para saber si es divergente. Lo que sí podemos decir es que esto que sí es importante. Si el límite del término enésimo es distinto a 0, entonces lo que sí podemos afirmar es que la serie es divergente. Eso sí podemos usarlo. ¿Ya? Entonces, muy importante esto. Porque esta sí relaciona el término enésimo con el hecho de que la serie sea convergente o no. No nos va a decir exactamente a qué valor converge, pero sí nos va a decir si es convergente o divergente. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera estudiar esta serie, desde n igual 1 hasta infinito de n partido por n más 1. Yo quiero saber si es convergente o divergente. Entonces, ¿qué tendría que calcular? Calculo este límite de aquí, del término enésimo. ¿Cuánto da el límite de n partido por n más 1? Cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto da? Uno. 1, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice aquí. Si da distinto a 0, entonces automáticamente digo que es divergente. ¿Ya? Entonces aquí, como este límite del término enésimo da 1 y eso es distinto a 0, entonces automáticamente digo que esta serie diverge. ¿Ya? Entonces, esta herramienta sí es más fuerte. ¿Ya? Esta sí nos va a servir para descartar algunas series. ¿Ya? Entonces veamos dónde podamos usar eso. Entonces, por ejemplo, pongamos que me piden como ejercicio ver si esta serie es convergente o divergente. Estudiar convergencia de la siguiente serie. Entonces, por ejemplo, me piden estudiar, por ejemplo, bien, por ejemplo, n, escribirlo en términos de n. Oh, tiene que empezar en 1. N elevado a la 4 más 3n más 1. Y aquí 5n elevado a la 6. 4 menos 6n elevado a la 2 más 3. Entonces yo quiero saber si esa serie converge o diverge usando lo que tenemos allá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué límite tendría que analizar? ¿Cómo? El límite que está dentro. Tendríamos que multiplicar por n a la cuarta sobre n a la cuarta. ¿Por qué? Lo primero que hay que hacer es identificar que el término enésimo es este. ¿Ya? Este es el a sub n. Eso es lo que hay que hacer primero, identificarlo. Entonces, una vez que lo identificamos, entonces vamos a ver qué pasa con el límite de eso. Entonces, yo calculo el límite. Límite. Eso. Vamos a ver si puedo escribirlo mejor. Límite cuando n tiende a infinito de eso. A ver si puedo borrar esto aquí. Ay, no sé por qué. Me arma drama cuando... Ya, voy a dejarlo así. Aquí vamos a escribirlo. A ver si me deja escribirlo. Sí, así. Bien, ¿cuánto es ese límite? Ya yo les había enseñado en la clase pasada a hacerlo mentalmente. ¿Cuánto da? Un quinto. Un quinto, muy bien. Me había dicho que cuando el grado de los polinomios eran iguales, solo me quedo con los coeficientes principales. Y bueno, ¿y cómo es un quinto? ¿Es igual a 0 o es distinto a 0? Es distinto a 0. ¿Y entonces qué puedo afirmar sobre la serie? Que diverge. Muy bien, la serie diverge. ¿Ya? Entonces eso funciona cuando yo tengo que, si analizo el término enésimo, calculo el límite y me da distinto a 0, entonces automáticamente digo que diverge. Si me da 0, no necesariamente va a converger, ojo con eso, porque ya vimos que había un ejemplo de una serie que a pesar de que el límite daba 0, no era convergente. Entonces, si me da 0 no puedo decir nada, pero si me da distinto a 0 sí puedo decir que diverge. ¿Ya? Eso es lo que, para eso sirve este primer criterio. ¿Ya? La ventaja que tiene es que funciona para cualquier, en este caso, cualquier serie. Veamos una más compleja, sobre las cuales ustedes conozcan el límite. Bueno, me parece que fue bastante sencilla. ¿Profe? Dime.
n necesariamente tiene que ser 1 si comienza en otro número. Sí, sí, exacto. Si comienza en otro número, entonces tendría que dejarlo por fuera. Por ejemplo, si me piden entonces, tendría que hacer este análisis. Si me pidieran, por ejemplo, ese mismo, pero a partir de 0, entonces yo tendría que fraccionarlo. Tendría que calcular el primer término cuando vale 0. ¿Ya? Entonces, si calculo el primer término cuando vale 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1/3 más, y ahora tendría que la suma desde 1 en adelante. ¿Ya? Este 1/3 sale de evaluar el n con 0. Es como si hiciera una expansión de todos los términos, pero dejo el primero afuera y después considero. Entonces tendría que analizar este. ¿Ya? Entonces, dependiendo, tendría que fraccionarlo. Entonces, si este límite da distinto a 0, entonces no va a converger esto, y si esto no converge con un número, entonces tampoco converge en general. ¿Ya? Eso sería como la manera de hacerlo. Pero o sea, tendría que fraccionarlo. Yo creo que no va a tener mayor incidencia, pero por si acaso, por si hay más términos, yo debería dejarlos por fuera y tratar de que la serie me parta de 1, porque al menos eso es lo que establece la proposición, desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Si parte de 0, pues bueno, tendría que dejar el término que parte de 0 afuera de la serie y ver qué pasa. ¿Ya? Bueno, entonces les decía que quería ver uno más interesante, por ejemplo este. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo. Tendría que analizar este límite. ¿Y cuánto es este límite? ¿Cuánto es ese límite cuando n tiende a infinito? Ya lo habíamos hecho en clase pasada. 0. 0. ¿Recuerdan que hacíamos teorema del emparedado, o teorema del sándwich, o teorema de acotamiento? Tiene varios nombres. Recuerden que el valor absoluto de la función seno es menor o igual que 1. Se mueve entre -1 y 1. Entonces, en el fondo es como calcular límite de -1 partido por n. Se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Un límite de 1 partido por n, y ya ese límite pues los conocemos. Sabemos que da 0, y el de acá también da 0. Entonces necesariamente el del centro da 0. Pero entonces nos da 0, pero eso no nos dice nada. Entonces ese criterio no nos ayuda mucho para esta serie. Ya nos sirve que dé distinto a 0, porque puedo decir que es divergente. Si da 0, no puedo concluir nada, al menos por ahora. Quizás con herramientas que tenga más adelante, quizás pueda decir más. Pero con ese criterio que apenas tenemos, no podemos decir nada si nos da 0. Podemos decir solo cuando nos da distinto a 0. ¿Ya? Decir que la serie diverge, hasta ahora. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué otro tipo de criterios hay para que podamos caracterizar de forma más efectiva y que podamos decir mucho más. Ya, entonces también, para saber qué es divergente, también uno puede hacer el análisis de las sumas parciales también, que sería más difícil. Y te vas dando cuenta que en la medida que va creciendo el n, va explotando, va creciendo también la suma. Entonces eso, uno se da cuenta numéricamente que la serie va para el infinito y por lo tanto diverge. ¿Ya? Eso es otra manera menos inteligente de analizar una serie. Ya, porque aquí tendría que hacer la suma de los 600 primeros términos, y si tú quieres hacerlo manualmente, no sé, te vas a tardar como, no sé, cuánto tiempo vas a tardar, un par de semanas o quizás más, ¿verdad? Pero si lo haces a través de un sistema computacional algebraico, bueno, te lo va a dar quizás en cuestión de minutos. Pero aún así vas a perder tiempo, entonces sabiendo que puedes usar el criterio que mentalmente, porque sabes que este límite da 1, directamente, mentalmente sabes que este límite da 1 desde el término enésimo y automáticamente dice que es divergente. Entonces no tienes que hacer este análisis numérico de cómo se comporta la serie, ¿ya? Entonces, bueno, estos teoremas también vamos a considerarlos importantes. Este primer teorema, que se llama teorema de álgebra de series, dice que si tengo dos series que son convergentes,
Por ejemplo, que la primera sea a sub n, la suma de n, fíjense que todas parten de n igual 1. Que la primera da el número real A y la segunda da el número real B. Entonces, si yo quiero calcular la sumatoria de las dos, la sumatoria de la suma de las dos términos enésimos, entonces simplemente sumo la convergencia de la primera más la convergencia de la segunda. Es decir, el número real A más el número real B. ¿Ya? Ahora, si tengo una constante multiplicada por el término enésimo, entonces yo puedo sacar la constante fuera, y como ya yo sé que la suma desde n igual a 1 hasta infinito da el número real A, entonces solo multiplico la constante por el número real. ¿Ya? La demostración es bastante sencilla, en el sentido que yo puedo considerar S sub n como la suma de A sub n y T sub n como la suma B sub n, entonces puedo llamar una nueva sucesión V sub n con la suma de A1, B1, A2, B2 hasta ANBN. Y como sabemos que pues cada una de ellas converge, entonces lo que hago es tomar el límite en ambos lados. Entonces yo aquí, por propiedad de límites, puedo distribuir. Y ya yo sé que esta es convergente. Yo sé que esta me da... No sé quién me está llamando ahora. Es un poco imprudente, pero ya voy a poner este en modo avión porque no me van a estar interrumpiendo. Ya, entonces, ¿dónde iba? Ya me perdí. Estamos por aquí. Estamos por aquí. Ya, entonces, bueno, distribuyo los límites y bueno, este límite yo sé que da un número real que es A y este número real que da B. Entonces queda demostrada la primera propiedad a través del álgebra de límites que ya uno conoce para sucesiones. ¿Ya? Y la número 2 también se puede demostrar como ejercicio. Entonces es lo mismo porque si aquí hay una constante, entonces recuerden que en el límite de sucesiones si había una constante, también la constante sale fuera del límite. Entonces todo esto es consecuencia directa de límite de sucesiones. ¿Ya? Del álgebra de límite de sucesiones que vimos en clase anterior. Entonces uno también podría mostrar que incluso la diferencia también se puede hacer también. ¿Ya? Porque aquí hay una constante que es menos 1, entonces saco la constante fuera del límite que es un menos 1 que está imaginariamente aquí multiplicando por toda la serie. Entonces cuando tengo series que son sobre las cuales yo sé que son convergentes a un número real, entonces si yo quiero calcular la suma de los términos enésimos de ella, entonces simplemente lo que hago es distribuir la suma infinita en cada uno de los términos. Eso es lo que dice este importante resultado de álgebra de límites. Ya entonces veamos este ejemplo. Yo quiero calcular la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 3 partido por 4 la n más 1 partido por n más 1. Quiero calcular eso. Entonces la propiedad anterior me dice que yo puedo distribuir. ¿Ya? Distribuyo la suma infinita del primer término más la suma infinita del segundo término enésimo. Y esta, tengo una constante que es 3, que no depende de n, puedo sacarla fuera de la sumatoria, y esta ya la habíamos hecho previamente. Recuerdan que esta es una serie que es telescópica y se cancelan todos los términos, y al final me queda que eso da 1, y esta me queda la sumatoria de 1, n igual 1 hasta infinito, ya de 1 partido por 4 elevado a la n, que es lo mismo que 1 partido por 1/4 elevado a la n, y esto es una serie que es geométrica, ya lo habíamos visto anterior. Pero recuerden que la serie geométrica empezaba desde 0, ¿no? Empezaba desde 0. Si empezaba desde 0, vamos a darle un poco atrás para que recuerden un poco. La serie empezaba desde 0. ¿Dónde está? Sí, miren, empezaba desde 0, pero la que tengo allá empezaba desde 1. Pues si empieza desde 1, ya saben que debo escribir el r elevado a la 1 potencia, que en este caso es 1/4, partido por 1 menos r. Y al resolver estas cuentas me da 2. Entonces quiere decir que toda esta serie da 2. ¿Ya? Entonces mucho cuidado con el uso de las propiedades y también ver que si tenemos series geométricas, ver si parten de 0, entonces ya saben que 1 partido por 1 menos r, pero si no parten de 0, entonces r elevado a la potencia desde donde parten, partido por 1 menos r.
Ten mucho cuidado. Y las constantes, jugar con eso. Si hay constantes, las saco afuera para simplificar un poco la escritura de la serie. ¿Ya? Entonces, eso es un resultado de aplicación. Este es otro también que es interesante, que es un ejercicio también tipo certamen. Calcule la convergencia de n igual 1 hasta infinito de 2 elevado a la n más 3 elevado a la n partido por 6. Entonces, lo que hago es separar 2 a la n partido por 6 a la n y 3 a la n partido por 6 a la n. Entonces, me quedan dos sumatorias como estas. Y ambas son series geométricas. Si tú simplificas aquí, te das cuenta que es un tercio la razón. Y si simplificas aquí, te das cuenta que es un medio la razón y que parten desde 1. Entonces sería R, que en este caso es un tercio, partido por 1 menos R. Y aquí lo mismo, R partido por 1 menos R. Y al hacer la cuenta aquí, en una te debe dar un medio, y al hacer la cuenta acá te debe dar 1, y al final te da 3 medios todo. Es decir, que esta sumatoria desde n igual 1 hasta infinito me da 1.5. ¿Ya? Este queda como ejercicio, usando la idea de series telescópicas, mostrar de que n igual, desde la sumatoria de n igual 2 hasta infinito de 1 partido por n a la 2 menos 1 es igual a 3 cuartos. ¿Qué se les ocurre para poder demostrar eso? Fracciones parciales. ¿Cómo? Utilizar fracciones parciales. Sí, utilizar fracciones parciales es una buena idea. Esto se puede descomponer como 1 partido por n más 1, n menos 1. Y bueno, tratar de buscar los coeficientes, ¿ya? Y tratar de usar el hecho de que es una serie telescópica y solamente va a quedar tratar de ver qué pasa con cada una de las series. Esa es como la idea de ahí. Entonces vamos a ver otros criterios más importantes. ¿Ya? Entonces, pero antes de pasar a otros criterios más fuertes, hasta ahora el único criterio que tenemos es que si el límite del término enésimo da distinto a 0, entonces automáticamente yo puedo decir que el límite, que la serie diverge. Ese es el criterio que tenemos hasta ahora. Y también tengo criterios para series que son geométricas, ya dependiendo del valor de R. Si el R es 1, diverge. Si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1, diverge. Y si el valor absoluto de R es estrictamente menor que 1, entonces converge a 1 partido por 1 menos R si parte de 0, o R elevado a la K partido por 1 menos R a la K si parte de n igual K la suma. Ya esos son los criterios que hasta ahora tenemos, que no son muchos, pero antes de ver eso vamos a ver por qué la serie esa, 1 partido por n, diverge. Esa serie se llama serie armónica, es una de las series más importantes que existen en las matemáticas. Tiene amplias aplicaciones en la teoría de números, algebraica, y también en la teoría de números numérica también. Ya entonces, esta serie es la serie armónica, que es la sumatoria de n igual 1 de 1 partido por n. Saben que es 1 más un medio más un tercio. Entonces, si analizamos las sumas parciales, por ejemplo, la suma de los 100 primeros términos, vemos que da 5.1874. Si sumo desde n igual 1 hasta 2 elevado a la 10 potencia, me da 7.5. Entonces, a la medida que voy creciendo el último término, la cantidad de términos de la serie, entonces, de las sumas parciales, entonces va aumentando el valor de la suma. Entonces, lo que uno, la intuición le dice a uno es que en la medida que vaya creciendo, pues también va creciendo el valor. Entonces, eso en palabras es decir que va a diverger, es en el fondo. Y esa es la razón por la cual es divergente, pero uno puede hacerlo de forma más analítica, como sigue a continuación. Entonces, por ejemplo, S4 es 1 más un medio más un tercio más un cuarto. Entonces, esto lo puedo mayorar por 1 más un medio, como sé que un tercio es más grande que un cuarto, entonces, al final, esto lo puedo escribir y como un cuarto es 2 veces un medio, entonces esto lo puedo mayorar por 2 veces un medio. Y puedo hacer un análisis similar para S8 también. Agrupo un tercio con un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, y también hago una comparación con el mayor, que es un octavo. Por ejemplo, yo sé que
un cuarto es mayor que, en este caso, un tercio es mayor que un cuarto, un octavo es mayor, un quinto es mayor que un octavo, un sexto es mayor que un octavo, un séptimo es mayor que un octavo. Y al final, entonces, tengo 3 veces un medio sumado, un octavo sumado 4 veces da, en este caso, 4 octavos, que es un medio. Y aquí también un cuarto más un cuarto da un medio, entonces obtengo 3 veces un medio. Entonces, en general, para una potencia 2 elevado a la k, puedo decir de forma inductiva que tiene la forma k veces un medio. Ya, entonces te das cuenta que si tomo límites en ambos lados, si tomo el límite aquí de s elevado a la 2k cuando k tiende a infinito, y si tomo aquí el límite de esto, este límite daría 1. ¿Y este límite cuánto daría? Límite de k veces un medio. ¿Cuánto daría cuando k tiende a infinito? ¿Cuánto daría? Infinito. Daría infinito, muy bien. Sí, entonces, por ahí alguien me escribió en relación al certamen, pero dice que no le aparece el archivo que subí. Chicos, ya he dicho en más de una ocasión, y espero que sea la última vez que lo diga, que a nadie le va a aparecer nada. Si lo subió, ahí está. ¿Ya? A toda la gente que estaba como preocupada porque decía que no le aparecía, a todos le aparece ahí. Que no le aparezca a usted es otra cosa, pero a mí sí me aparece. Entonces quiero que dejen de hacer ese tipo de consultas. Solo tienen que esperar a que yo revise. Solo he revisado unos 30 apenas y voy en orden alfabético. Así que la persona que me escribió, que no voy a decir el nombre, tiene que esperar nomás, tener paciencia hasta que llegue a su certamen y que se lo regrese con su calificación. Tienen que ser pacientes. ¿Ya? Entonces les puedo dar la seguridad de que todos los que cargaron el archivo en el tiempo, todos los archivos están. Entonces no se estresen por eso, solo tienen que esperar a que yo lo califique. No puedo hacer más nada. He tenido cualquier cantidad de tiempo y en la medida que he tenido tiempo he ido revisando. Entonces tienen que ser pacientes en ese sentido. Más que eso no puedo hacer. Entonces, por favor, ya no quiero que me llenen el correo de ese tipo de inseguridades consultándome si, profe, mire si el archivo está, porque sí está el archivo. ¿Ya? Bien, entonces voy a avanzar. Entonces vemos que esta es otra forma, una forma más analítica de ver que esta serie diverge. Entonces la serie armónica en general diverge. ¿Ya? La serie de 1 partido por n, la suma de esos términos, diverge. Entonces vamos a pasar a unas observaciones generales que son también interesantes. Aunque esto ya lo había dicho previamente, si yo tengo una serie, por ejemplo, que parte del 1, ¿verdad? Y entonces yo puedo separarlas, ¿ya? Si yo quiero considerar, por ejemplo, solo una suma que parta de un número natural específico, no necesariamente que parta desde el 1, sino desde el 20, desde el 30. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que fraccionar, sacar todos los términos que estén anteriores a él, sumarlos y después expresar la serie del entero que yo quiero. Y si el límite a partir del entero que yo quiero existe, entonces puedo decir en general que la serie converge también. ¿Ya? Entonces en el fondo es esto, es un poco lo que yo hacía acá, es un poco esto. Voy a escribir una expresión mucho más simple, de hecho, para facilitar un poco las cosas. Escribir esta. Pues si yo quisiera, yo esto lo puedo descomponer de otra manera, lo podría descomponer como 2 por 1, 2 por 1 más 1 más 2 por 2 más 1. Entonces ya la suma no partiría desde n igual 1, sino que partiría desde ¿dónde? A ver. ¿Cuáles términos dejé por fuera?
Si n vale 1, quedaría 2 veces 1 más 1. Si n vale 2, quedaría 2 por 2 más 1. Entonces, ¿desde dónde quedaría partiendo la suma ahora? Si saqué los dos primeros términos. 3. Desde 3. Entonces, eso es lo que estoy diciendo allá en la lámina. Aquí. Entonces, si yo quiero analizar el comportamiento de esta serie, pero los criterios que hasta el momento tengo, supongamos que no necesariamente parten del 1, sino que parten de un 3. Si yo sé que esta serie converge o diverge para 3, entonces yo lo que hago es dejar algunos términos por fuera que no me interesen y enfocarme en esta sobre la cual yo sí puedo emitir un juicio sobre si converge o sobre si diverge. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero decir. Que podemos jugar con los índices, ¿ya? Yo puedo dejar una cantidad finita de términos por fuera y entonces enfocarme a partir de un entero también. Por ejemplo, esta ya la habíamos hecho, sabemos que da 1, ¿verdad? Pero yo si quiero puedo sacar los dos primeros términos y encontrar una nueva igualdad. Por ejemplo, si n vale 1, aquí me quedaría 1 partido por 1 más 1, quedaría un medio, sería el primer término. Y si saco el segundo término, sería 1 partido por 2 más 1, que sería un sexto. Y entonces la serie ahora partiría desde 3. Y entonces ahora, este un sexto y este un medio los puedo echar para acá, como dicen ustedes, o puedo sumar el inverso aditivo. Y al final entonces me va a quedar que la suma desde 3 hasta infinito de 1 partido por n más 1 es un tercio. Ya si nos pidieran calcular la suma desde n igual 3. Si nos pidieran calcular la suma de n igual 20, tendría que sacar los 20 primeros términos, después sumar el inverso con 1, y lo que me dé entonces eso va a ser la suma desde el n igual 20 hasta eso. Entonces, esto puede ser un ejercicio, deducirlo. Tendrían que sacar los 20 primeros términos, que bueno, que aunque son 20, igual son finitos, se pueden sumar en una calculadora, ¿ya? Y después restárselos a el 1, y eso haría 1 partido por 20. Eso sería lo que deberían obtener. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a lo que les decía. Unos criterios que nos van a permitir caracterizar cualquier tipo de serie. ¿Ya? Porque hasta ahora solamente tenemos caracterizadas series, en este caso que sean geométricas, y también que si el límite del término enésimo es distinto a 0, entonces diverge. Eso hasta ahora lo que tenemos. Y bueno, sabemos que podemos separar términos en la serie y echarlos hacia un lado en el caso de que el n no parta desde 0 o desde 1. Eso es hasta ahora lo que llevamos. Entonces, vamos a ver criterios más fuertes. Entonces, ¿Profe? ¿sí? Una pregunta corta de la diapositiva anterior. Ajá, ¿de aquí o del anterior? En esta. Ajá. ¿Podríamos ocupar eso como un término general para esa sucesión? Porque siempre da como el resultado partido por el n, o sea, Sí, uno claro. partido por el... Claro, porque es una serie telescópica, ¿se acuerdan? Es una serie telescópica. Entonces es por eso, porque el primer quedaría sobreviviendo solamente en este caso el término anterior. Sí, pueden deducirlo de allí, del hecho de que es telescópica. Claro que aquí lo que yo pedía en el ejercicio era que lo hicieran de esta forma, como que escribieran los 20 primeros términos de forma... O sea, ya uno va a llegar a la conclusión de que siempre que parta desde el K aquí, entonces aquí es uno partido por K. Uno debería llegar a eso que estás diciendo tú. Pero aquí lo que yo pretendía era que lo hicieran como para que practicaran un poco que se pueden separar estas cosas. Eso era lo que más o menos quería. Entonces es como si les planteara esto, quizás uno sobre la cual ya sepamos cuánto converge. A ver, por ejemplo, esta, que ya sabemos que a cuánto vale, por ejemplo. Yo sé que esta vale 2, ¿ya? Esta ya la hicimos y sabemos que vale 2. Entonces, pero supongamos que el problema no nos pide ese, nos pide, por ejemplo, calcular n igual a 8, por ejemplo. Nos piden calcular eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver.
tendríamos que anotar para n igual 7, igual 6. Muy bien, 5. entonces yo me baso en lo que está arriba. Entonces, ¿cómo? Esto podría ser un ejercicio. Entonces, ¿cómo? Como ya yo sé que esto vale 2, entonces lo que voy a hacer es separar los términos ahí. Entonces, esto lo puedo escribir mejor como el primer término sería 1, más, en este caso, un medio. Quizás puse mucho, vamos a poner como, no sé, un 4, por ejemplo, porque no quiero como tampoco gastarme el resto de la clase como en algo tan simple. Entonces aquí sería un medio, un cuarto, después que viene, este sería el de 0, este sería el de 1, este sería el de 2, este sería el de 3, y faltaría el de, ya, quedaría así. 0, 1, 2 y 3. Y entonces ahora ¿de dónde parte la suma? De n igual 1. No, desde n igual 4. Ah, sí, sí. Saqué el 0, saqué el 1, saqué el 2 y saqué el 3. Entonces ya parte de n igual 4, pero yo sé que esto es igual a 2. ¿Cierto? Entonces lo que hago es esta ecuación que está aquí. Esto es una ecuación. Despejo la sumatoria que yo quiero. Me olvido de esto que está por acá. Me olvido de eso. No sé si puedo borrarlo así. 1 más un medio. Yo creo que sí puedo borrarlo. Solo voy a enfocarme en esto. Entonces me voy a despejar esta, que es la que yo quiero resolver. Entonces si la despejo, ¿cómo quedaría? Quedaría 2 menos 1 menos un medio. Eso es lo que quiero, que puedan como explorar estas cosas y que puedan deducir algunas que no puede uno deducir mentalmente a partir de algunas que ya conocen, porque no necesariamente van a partir del 0. Ya, entonces tendría que hacer esto. Y ahí cuando resuelva entonces esa operación, ahí me va a dar un número. Y entonces ya he encontrado la suma desde n igual 4 hasta... Esa es una manera. Ya ustedes saben que es una forma. La otra forma es usar la fórmula que ustedes conocen. Entonces aquí sería un medio elevado a la 4 partido por 1 menos un medio. Esos son dos caminos que pueden usarse. Ambas fórmulas deberían dar lo mismo. O sea, el mismo número que obtengan aquí debe ser el mismo número que obtengan por la fórmula esta que dice que desde cuándo parte. Ya, pero aquí porque es una progresión geométrica, pero esto de separar términos funciona para cualquier serie, no necesariamente una que sea geométrica como esta. Ya, eso es lo que quiero decir. ¿Está clara la idea entonces? Que pues no todas van a empezar desde el 4, entonces tendría que desde el 0, entonces tendría que separar las otras y analizar la convergencia de lo que yo quiero. Eso es la idea que quería transmitir. Entonces, ahora sí vamos a pasar a los criterios. Entonces, este es uno de los criterios más importantes y está relacionado con el cálculo integral. Por eso es que ese tema se incluyó en el cálculo integral ahora, en el cálculo 2. Entonces, este teorema es poderosísimo. Dice que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n es convergente si solo si la integral desde 1 hasta infinito de f de x es convergente, donde f de x es el término enésimo de la sucesión. ¿Ya? Entonces, esto no funciona en las dos vías. Entonces yo puedo calcular la integral, y si la integral me da que es convergente, esta integral impropia me da que es convergente, entonces automáticamente digo que la serie es convergente. Entonces por eso es que es muy poderoso, porque yo puedo usar las herramientas que yo conozco, el cálculo integral, integrando el término enésimo de la serie desde 1 hasta infinito, y automáticamente si me da que esto da un número real, entonces automáticamente puedo decir si la serie es convergente o divergente. ¿Ya? Entonces la demostración es bastante sencilla. Entonces ya ustedes saben que la interpretación geométrica de la integral es el área bajo la curva, ¿verdad? Uno construye los rectángulos y bueno, va haciendo la partición cada vez más y más
hacer tender la norma de la partición a 0 y bueno, uno calcula al final el área. Entonces, como sabemos que gráficamente esto queda de esta forma, entonces lo que tenemos es que la suma de los primeros términos de la serie, es decir, por ejemplo, a sub 2, a sub 3, a sub n, que son f de 2, f de 3, f de n, vemos que están, en este caso, por debajo del área de la curva, porque son solamente suma de los puntos que estoy considerando, mientras que la integral es la suma del área de los rectángulos. Entonces, por supuesto que la integral va a ser mucho más grande que la suma solamente de la imagen de cada uno de los puntos, porque es como si estuviera considerando rectángulos de grosor 1 en el fondo, porque este es f de 2, f de 3, hasta f de n. En cambio aquí estoy considerando el área de todos los rectángulos. Entonces la integral me da el área toda completa, mientras que la suma de f1 más f2 me está dando el área, pero solo con rectángulos de grosor 1. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser más grande? ¿La integral, que es toda el área completa, o la integral o solamente el área de los rectángulos de grosor 1? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande allí? ¿La integral, que es el área toda, o la de solamente los rectángulos de grosor 1? El área. La integral, por supuesto, que es el área. Fíjate que los rectángulos quedan por debajo, ¿ya? Y la integral es todo completo, incluyendo las partes blancas que están allí, que no están cubiertas por... Entonces, por eso que puedo usar esta desigualdad que está aquí, ¿ya? Porque este es f de 2, f de 3. En el fondo, este es el área de solamente considerando rectángulos. Es una suma de Riemann para una partición regular con grosor 1. ¿Ya? Recuerden que es f de la partición por delta. Pero el delta aquí se supone que es 1, no aparece. Porque recuerden que el 1 no se escribe, pero entonces en el fondo, veamos acá la definición. Recuerden que a sub n es f de n, entonces si tengo a2 es f de 2. Es por eso. Ya entonces, tengo esta desigualdad por un lado. ¿Ya? Entonces, ahora, si la integral converge, quiere decir que esto da un número real. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si tomo límites en ambos lados de las desigualdades, si esta converge, automáticamente esta de aquí va a converger también, porque entonces lo que voy a mostrar es que esta sucesión es acotada. Y ustedes saben que si tenemos que una sucesión es acotada, entonces lo que tengo en el fondo es que en el fondo voy a garantizar de alguna manera convergencia. ¿Ya? Entonces, de manera análoga también uno puede mostrar también que la integral desde 1 hasta n de f de x es menor o igual que a sub 1, a sub 2 hasta a sub n. También uno podría mostrar de forma similar a lo anterior esto, y entonces uno puede deducir que si la serie también converge, si la serie converge, entonces, si la integral converge, entonces también la serie también en ese caso converge. O sea, la desigualdad totalmente, la implicación opuesta también. Ya, si la serie, si este número que está aquí, la suma de todos estos términos, converge, entonces necesariamente esta integral, la única posibilidad que tiene es que debe ser convergente también en el infinito. Entonces, de esta forma se demuestran las dos implicaciones. Entonces, es una herramienta bastante poderosa porque solamente lo que voy a hacer es integrar el término enésimo desde 1 hasta infinito, siempre que la serie parta desde 1, y si la integral impropia esta me da algo real, entonces automáticamente digo que la serie es convergente. La única desventaja que tiene este criterio es que no nos va a decir a qué converge, solo nos va a decir que converge, pero no nos va a decir a qué. Ya, entonces, pero puede que en algunos de los ejercicios solamente se le pida, si a usted en un problema le piden analizar solo la convergencia, usted solamente le va a decir si converge o diverge. No tiene que calcular el valor, ¿ya? Muy importante eso. A veces pasa en los certámenes que se les pide analizar convergencia y el alumno, no sé, escriben 20 páginas tratando de encontrar el valor
y no es lo ideal porque ahí pierde tiempo valioso. Entonces solo usa este criterio y integra de 1 hasta infinito, porque ya usted sabe integrar, y si entonces le da un número real, entonces automáticamente dice que converge. ¿Ya? Y también puedo usar, de hecho, el criterio anterior. Si el límite le da distinto a 0, entonces puede decir que diverge. Entonces ya tiene dos herramientas importantes. Tiene dos maneras de saber si converge o diverge. ¿Ya? Si el límite da distinto a 0, diverge. Y ahora, si la integral desde 1 hasta infinito le da un número real, entonces converge. Entonces ya tiene herramientas importantes. Entonces, un ejemplo de aplicación de ese teorema es el análisis de esta serie, que se llama serie P, que es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de 1 partido por n a la p, donde p es un real fijo. ¿Ya? Entonces, esta serie es importante y de hecho se usa mucho en la mayoría de los certámenes. Ya, entonces, si p vale 1, entonces aquí nos queda 1 partido por n. ¿Y qué dijimos sobre esa serie? ¿Cómo se llama esa serie de 1 partido por n? Por n. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Cómo se llama esa serie? De 1 partido por n. Geométrica. ¿Cómo? Geométrica. No. ¿Por qué? Me voy atrás. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Armónica. Armónica. ¿Y qué dijimos sobre la serie armónica? ¿Converge o diverge? Diverge, ojo. Ya lo habíamos hecho. Bien, ahora, otro caso puede ser que el P sea menor que 0. Entonces, si el P es menor que 0, entonces uno puede darse cuenta que si uno calcula el límite por el criterio que sabemos, 1 partido por n elevado a la P, si el P es negativo, entonces sabemos que esto va a dar distinto a 0. Entonces, por el criterio que ya sabemos, diverge automáticamente. Ahora, si el P es diferente a 1 y es positivo, entonces uno puede usar el criterio de la integral. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que integrar desde 1 hasta infinito de 1 partido por x a la p. O sea, cambio el n, lo cambio por x. ¿Ya? Entonces, esta integral la resuelvo, me da b elevado a la 1 menos p menos 1 partido por menos 1 más p. ¿Ya? Y después calculo el límite para calcular la integral. Porque recuerden que la integral va desde 1 hasta infinito. Entonces voy a tener dos posibilidades. Si el p es mayor que 1, entonces esta integral, este límite, esta parte de arriba, el b elevado a la 1 menos p, si el p es mayor que 1, se va a 0. Y solamente me queda 1 partido por p menos 1. Y si el p está entre 0 y 1, voy a tener dificultades porque esta parte de aquí me va a dar infinito. Entonces, la conclusión es la siguiente. La sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 partido por n elevado a la p converge si solo si el p que yo estoy considerando es mayor que 1. En todos los demás casos va a ser divergente. Ojo con eso. Esta es una de las series más importantes que hay, ojo. Entonces es importante memorizarla. Acordarse, la serie P converge cuando P es mayor que 1 solamente. Entonces vamos a ver si la captaron la idea. Entonces serie P. Entonces, si yo quisiera estudiar, por ejemplo, ¿qué podría decir, por ejemplo, de la convergencia de esta serie? A ver. ¿Qué puedo decir sobre esto? ¿Converge o diverge? Vamos a ponerla desde 1. Converge, Converge, ¿por qué? porque P es mayor que 1. Claro, muy bien. Entonces, aquí P es igual a 7, P es igual a 7 y eso es mayor que 1. Por lo tanto, converge.
converge, ¿ya? Entonces, muy importante eso. Entonces, voy a mostrar dos cositas aquí y termino. Ya, porque creo que estoy pasado de tiempo. Entonces, por ejemplo, 1 partido por n a la 2. Sabemos que p vale 2, entonces y 2 es mayor que 1. Entonces, este es un ejemplo muy especial. Se llama, está relacionado directamente con la función z de Riemann. Entonces, esta función, esto es justamente la función de z de Riemann evaluada en 2. Y eso da un sexto de pi elevado a la 2. Es una serie que es bien particular. Ya la serie P, cuando P vale 2, converge a un sexto de pi elevado al cuadrado. Y en general, todas las que tienen exponente par, 4, 6, convergen a múltiplos también de potencias pares de pi. Siempre, múltiplos, en este caso racionales. ¿Ya? La función z de Riemann, hay un problema que está actualmente vigente que se llama la hipótesis de Riemann. Están ofreciendo $1 millón a quien demuestre que matemáticamente que los ceros no triviales de la función z de Riemann están sobre la recta 1 medio más t por unidad imaginaria. Quien demuestre eso, le dan $1 millón y va a ser reconocido en la historia como la persona o el matemático que resolvió ese problema de la hipótesis de Riemann. Se ha demostrado actualmente computacionalmente, pero analíticamente nadie lo ha podido hacer. Ya nadie ha podido demostrar eso. Es uno de los grandes problemas del milenio, que se llaman, que fueron enunciados por el matemático David Hilbert y se han resuelto muchos, pero la hipótesis de Riemann todavía no ha sido resuelta. Entonces, es un problema que está abierto. Entonces, ya aquí que dejo por hoy hasta el día, hasta el día de hoy dejamos por allí. Entonces, quedan pendientes otros criterios más por analizar, que también van a ser herramientas para análisis de series, ¿ya? Entonces, pero eso lo vemos después de estas cortas vacaciones. Entonces, yo voy a tratar de, ahora en este tiempo que tenga libre, tratar de avanzar en los certámenes. La revisión la haremos a la vuelta de vacaciones. Si alguno tiene algún comentario en relación a los certámenes, es decir, la revisión la haremos después, a la vuelta, en enero, el 4 de enero. ¿Ya? Entonces, que tengan felices fiestas y les deseo lo mejor, que tengan una feliz Navidad en compañía de los suyos y que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, Gracias. estén muy Felices bien. fiestas. Igualmente. Felices Chao. fiestas, profe. Chau.